¿Qué tal amigos y hermanos? En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, la fe en su primera parte. Y en estos minutos podremos entender, podremos analizar y podemos comprender junto con usted, juntos en un viaje a través de la Biblia, de lo que es la fe, el sujeto de la fe, el contenido de la fe o la esencia de la fe, la calidad de la fe, el origen de la fe y los contrastes de la fe. Estamos seguros que este audio video le va a ser de gran ayuda. Quédese con nosotros, tome su Biblia, prepare su corazón, dispóngase a escuchar y escudriñar y comenzamos. La fe, primera parte. El sujeto de nuestra fe, o sea, en quien creemos. Creemos en Dios y creemos en Cristo. Mire cómo dice Primera de Pedro 1:21. Cree en Dios. Marcos 11:22 nos dice, fe en Dios. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios. Hechos 27:25. Creo en Dios. Juan 5:24. Cree al que me ha enviado. Es decir, que todos estaban creyendo, o estas declaraciones de las Escrituras estaban hablando de creer en Dios. Tienen una base fundamental en la Escritura de creer en Dios. Ahora vamos a ver esta base fundamental en la Escritura, pero también de creer en Cristo. O sea, el sujeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en Juan 14:1 que dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando el Señor Jesucristo. También lo dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. Miren qué importante, hermanos. El contenido o esencia de la fe, es decir, lo que creemos. Creer que Jesús es el Cristo de Dios. Mire qué importante el fundamento, la base bíblica. Juan 20:31. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:1-5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Juan 8:24. Si no creyeres que yo soy Él. Juan 16:27-30. Han creído que tú me enviaste. Estas bases bíblicas nos muestran, mi hermano, que el contenido o la esencia de nuestra fe, o lo que creemos, es que debe ser nuestra fe cristocéntrica. También debemos de creer que su muerte expió nuestros pecados. Este tipo de fe, la fe salvífica, la fe que nos mueve a creer en Él. Romanos 3:25, por la fe en su sangre, expiación, ¿verdad? Romanos 1:16, junto con 1 de Corintios 15:1-3, señala, ¿crees el Evangelio? ¿Crees que Cristo murió por ti? Estas son bases que nos están mostrando, bases escriturales que nos están demostrando que Jesucristo expió nuestros pecados. También debemos de creer que Cristo se levantó de la tumba. Es una fe que cree que Cristo se levantó de la tumba. Lo vemos en Romanos 10:9. Dios se levantó de los muertos, mi hermano. 1 de Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Él resucitó. Amén. Romanos 4:24. Creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ver la calidad de la fe. La calidad de la fe, es decir, ¿cómo creemos? ¿Cómo es que cree usted? Vamos a checar esta calidad. Vemos nuestros fundamentos bíblicos en Romanos 10:9-10. Si creyeres en tu corazón que el Señor
se levantó de los muertos, y confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Primera de Timoteo 1:5 nos señala una fe no fingida. Romanos 16:26 nos muestra que obedezcamos a la fe, juntamente con Hebreos 11:8, y Gálatas 5:6 nos señala en nuestra base bíblica la fe que obra por el amor. Ese es el tipo o calidad de fe que nosotros debemos tener. Fíjese bien el origen de la fe. El origen de la fe, es decir, cómo se obtiene la fe, cómo obtenerla. La fe es dádiva de Dios, dádiva del Padre. Romanos 12:3 nos dice, conforme a la medida de la fe. También la da el Hijo. Hebreos 12:2, Jesús es el autor de nuestra fe. Y también la confiere el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es fe. También es muy importante hablar de que la fe es impartida por medio de la palabra. Es importantísimo. Todos aquellos que no nos dedicamos a leer la palabra, pues entonces no hay gran fe en nuestra vida. Pero cuando estamos leyendo, escudriñando, estudiando, meditando la palabra, entonces comienza a crecer nuestra fe. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Hechos 4:4 dice, muchos que oyeron la palabra creyeron. Y Juan 20:31 nos dice, son escritas estas palabras para que creáis. Amén. Vea, mi hermano, el origen de la fe es tan importante, es nuestro fundamento, son los pilares que nos van a sostener en un futuro. Nosotros necesitamos esta fe para enfrentar lo que viene hacia nuestras vidas personales y a nivel general como iglesia. Debemos de agarrarnos fuertemente de la fe. También la fe se desarrolla y crece en respuesta o contestación a la oración. Mire, Marcos 9:24 nos dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Lucas 17:5 nos menciona, aumentanos la fe. Y Lucas 22:32 nos dice, he orado, que tu fe no falte. Mi hermano, estos son fundamentos básicos. No me canso de repetirlo, porque si tenemos estos fundamentos, no podremos ser movidos por ningún tipo de viento de doctrina. No podremos naufragar en la fe. No podremos perder la fe, mis hermanos. Veamos el último punto, los contrastes de la fe, es decir, lo que no es la fe. Mire, la fe en contraste con la vista, en 2 de Corintios 5:7 nos menciona, por fe no andamos por vista. En Juan 20:29 nos señala, no vieron y creyeron. Y en 1 de Pedro 1:8 nos dice, no habiendo visto, pero creyeron. Ahora, la fe en contraste con las obras. La primera fue en contraste con la vista. Ahora esta es en contraste con las obras. Vamos a ver cómo está nuestro fundamento bíblico ahí. Romanos 4:5 nos menciona, el que no obra, la fe contada por justicia. ¿Sí? Gálatas 2:16, justificado por la fe, no por las obras. Mi hermano, es muy importante que nosotros estemos viendo estos puntos. A manera de conclusión, fíjese bien, vamos a mencionar estos 5 puntos muy facilitos que nosotros podemos retener y estudiar en cualquier lugar, cuando vayamos de camino, cuando estemos en la casa, cuando estemos antes de dormir. Podemos tomar nuestra Biblia y solamente repasar estos textos, meditar, pensar y orar en ellos. La fe, capítulo 1. Y tenemos,
el objeto de la fe, en quién creemos. Contenido o esencia de la fe, lo que creemos. Calidad de la fe, cómo creemos. El origen de la fe, cómo obtenerla. Y contrastes de la fe, lo que no es la fe. Mi hermano, mi hermana, espero que este mensaje les haya servido, les haya ministrado y que sea de edificación. Dios los bendiga y hasta la próxima, mis hermanos.